Vámonos. Muy bien, buenos días, chicas. Ahora somos poquitas, esperamos que se empiecen a unir más. El día de hoy, en esta cuarta clase, nosotros vamos a hablar acerca de un tema que nos quedó pendiente la semana pasada. Estuvimos hablando acerca del sistema endocrino y de cómo esto tiene una relación muy estrecha con la posibilidad de poder bajar de peso. A veces no entendemos por qué no lo logramos. Entonces, la semana pasada nos quedó pendiente hablar acerca de las hormonas. Y cuando nosotros hablamos de hormonas, normalmente pensamos en hormonas femeninas y hormonas masculinas. Decimos, es que las hormonas de la mujer, lo que serían estrógenos, progesterona, etcétera. Y el caso de los hombres también, estrógenos y lo que es la testosterona. Pero no son las únicas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. Y es ahí en donde nosotros vamos a lograr entender qué es lo que sucede con nosotros y por qué razón el entender o conocer el funcionamiento de las hormonas principales que tiene nuestro cuerpo es lo que nos va a ayudar a que podamos tener realmente una pérdida significativa en nuestro peso. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, como les menciono, entendiendo cómo funcionan las hormonas principales que nosotros tenemos. ¿Cuántas conocemos? Nosotros el día de hoy vamos a hablar al menos de 7 hormonas. Todas estas hormonas son controladas por nuestro cerebro. Ya tenemos, ¿ah? Nuestro cerebro. Y aquí podemos ver solamente algunas de ellas. Tenemos la hormona de la leptina, tenemos la hormona de la insulina, de la grelina, pero también tenemos las hormonas que tienen que ver con nuestra tiroides, con glándulas suprarrenales y con lo que mencionaba en un principio de lo que son la testosterona y la progesterona. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Cuál es la relación de las hormonas con el sobrepeso? ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo todo lo posible por bajar de peso? Incluso estoy yo viendo testimonios de personas que hicieron dieta, que hacían ejercicio, que se tomaban pastillas, que estaban viendo a médicos nutricionistas y no lograban bajar de peso. Y esto es lo que tiene que ver. Hormonas y sobrepeso. ¿De qué es de lo que vamos a hablar exactamente el día de hoy? Y miren, tengo muchísima información, así que nos vamos a ir un poquito rapidito para poderlo hacer bien. Las hormonas. ¿Cuál va a ser la primera hormona que nosotros vamos a analizar? Vamos a ver la hormona que secreta nuestra tiroides. Hablamos un poquito de la tiroides la semana pasada y mencionábamos cómo es una unión de nuestro sistema endocrino que tiene que ver con hipotálamo, hipófisis y la tiroides, que nosotros tenemos aquí en el área de nuestro cuellito. ¿Por qué es importante aprender de esto? Las hormonas tiroideas principalmente regulan nuestro metabolismo, nos ayudan a hacerlo mucho más lento o mucho más rápido, que tiene que ver con hipertiroidismo o con hipotiroidismo. Y normalmente nosotros asociamos nuestro sobrepeso al hipotiroidismo porque es cuando nuestro cuerpo tiene una menor cantidad de energía. La energía baja y se aprovechan mejor nutrientes, se aprovechan mejor grasas, etcétera, y eso hace que las personas tiendan a subir de peso. Sin embargo, para nosotros saber que realmente tenemos un problema de tiroides, es muy importante que veamos a un endocrinólogo que nos revise nuestra tiroides. Hacernos un estudio que se llama perfil tiroideo, para que en ese perfil tiroideo nosotros veamos la cantidad de TSH que tenemos, que es una enzima que produce la hipófisis, que va a mandar la señal a la tiroides para que pueda generar la hormona T4 y T3.
Acuérdense, la T4 es la que va más lento, pero que produce la T3, que es lo que va más rápido. Y le mandas la señal al cuerpo para que éste empiece a trabajar más rápidamente. Sin embargo, tenemos aquí un dato que más del 60% de las personas no son bien diagnosticadas, porque simplemente si no tenemos estudios clínicos y si no tenemos un buen conocimiento de lo que se trata, se diagnostica mal y se puede confundir con un problema de depresión. Porque si nosotros analizamos los síntomas, son muy similares. La gente tiene sueño, se siente cansada, se siente con muchas ganas de descansar, dormir y tiende a subir de peso. Pero no siempre es un problema de tiroides. Puede ser un problema que esté relacionado directamente con la ansiedad y con la depresión. Por eso el perfil tiroideo es muy importante para que este resultado de TSH y lo que es T3 y T4 se pueda diagnosticar correctamente. En cuanto a la hormona tiroidea, pero si estamos hablando de que se confunde con un problema que tiene que ver con depresión y con estrés, entonces, cambié el fondo mal, perdón. Entonces va a ser muy importante que nosotros revisemos esta otra hormona. Miren, no la puse. La hormona que tiene que ver con el estrés. ¿Cómo se produce esta hormona? Estamos hablando del cortisol. También la semana pasada, o creo que en las primeras clases hablábamos acerca del cortisol y decíamos que cuando una persona tiene mucho estrés, el cortisol que se genera en las glándulas suprarrenales que tenemos en los riñones se eleva para que la persona tenga fuerzas para defenderse o para reaccionar ante un ataque, correr o algo. En la información que estaba leyendo decía que eso es algo que tenemos desde nuestros antepasados, porque anteriormente se tenían que defender mucho más, por ejemplo, de los animales, de los elementos que había en el ambiente. Entonces necesitaban tener el cortisol trabajando al 100 para tener la fuerza para defenderse. Pero nosotros ahora no nos defendemos ni de un tigre, ni de un oso, ni de muchas de las cosas que nuestros antepasados tenían que defenderse. Sin embargo, el estrés, que ya comentábamos que es una de las causas que está causando muchísimas enfermedades, hace que la gente tenga el cortisol al 100 sin necesitarlo. ¿Y qué es lo que provoca? Los niveles de estrés y cortisol al elevarse, esto hace que nosotros tengamos un problema muy severo para bajar de peso. Porque ¿qué es lo que está haciendo que nuestro cuerpo trabaje? El colesterol se eleva y lo que es la serotonina, que es una hormona que nos produce felicidad y que nos produce como satisfacción, baje y nosotros no nos sintamos contentos. Colesterol sube, baja nuestra serotonina, nos empezamos a sentir mal y esto nos acarrea también ansiedad y depresión. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Todas las hormonas están relacionadas. A mí me llama mucho la atención en este aspecto esta hormona, mira. Ya hablamos de lo que es la tiroides, que regula el metabolismo, lo que es el cortisol, que también va a hacer que nuestro cuerpo pueda trabajar más rápido, pero que esté en como a la expectativa, como si tuviéramos siempre los ojos muy abiertos, alerta, alerta, alerta. Pero, ¿habían oído hablar acerca de la hormona de la leptina? A ver, ¿alguno de ustedes había oído hablar acerca de esta hormona? Leptina. La mayoría de nosotros no. ¿Para qué sirve la hormona de la leptina? Miren, esta hormona está segregada por las células de grasa. A mayor grasita nosotros tengamos en nuestro cuerpo,
mayor producción de la leptina. ¿Y por qué es importante? Es súper importante comprender cómo funciona. ¿Por qué? Esta hormona es segregada por las células de grasa de nuestro cuerpo y le da las señales al cuerpo de saciedad. ¿Se han fijado que cuando nosotros comemos y comemos tranquilamente, llega un momento en que el cuerpo dice, listo, se llenó, ya no necesitamos más, ya tenemos saciedad, ya estamos saciados, hoy estamos llenos? Bueno, esa es la función de la hormona de la leptina, indicarle al cerebro cuando ya no necesitamos más comida. El interruptor que apaga el hambre. Pero no solamente esa función tiene. Si vemos aquí en la imagen, la leptina también aumenta la frecuencia cardíaca, es responsable de la activación de las células, ayuda con la hipertensión, regula la síntesis de la hormona tiroidea, también en la regulación del metabolismo, reducción de la insulina estimulada por la glucosa, regula el ciclo menstrual y también regula la masa ósea. ¿Por qué regula todo esto? Porque el cuerpo necesita cierta cantidad de energía para funcionar. Ya hablamos acerca de las calorías. Necesitamos cierta cantidad de calorías para que nuestro cuerpo funcione, es como la gasolina. Entonces, esta hormona de la leptina va a decir, ¿cuánto necesita el corazón? Ah, pues necesita tanta cantidad de energía. Ok, necesitamos comer tanto. Ah, pues necesitamos mayor presión arterial porque vamos a hacer algo fuerte, un ejercicio, una emoción, etcétera. Entonces, te va regulando lo que tú necesitas comer para satisfacer todas las necesidades de tu cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos descontrolada esta hormona, sucede algo muy interesante en el cuerpo. Me llamó mucho la atención, dentro de mi investigación, que se hace una comparación, como por ejemplo, cuando se habla de una persona alcohólica. Yo voy a buscar una comparación diferente, pero cuando se habla de una persona que tiene problemas con el alcoholismo, si ustedes se fijan o han conocido a una persona que tiene ese problema, digamos, yo en lo personal, me tomo una latita de cerveza y me mareo como si me hubiera tomado 10. Pero hay personas que se toman 2 y están muy bien. Pero hay personas que se toman 4 y muy bien. Se toman 5, se toman 10 y nosotros los vemos muy tranquilos, no se emborrachan. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera tolerancia. El cerebro se acostumbra y equilibra. Entonces, una persona, si tiene el hábito de tomar constantemente, llega un momento que el cuerpo genera resistencia y lo tolera. Con eso no digo que sea correcto, no, es solamente un ejemplo. Y es el ejemplo que yo estoy tomando de mis notas. Lo mismo sucede con esta hormona de la leptina. ¿Dónde dijimos que se produce? En las células de grasa. Si nosotros tenemos muchísima grasa, vamos a secretar mucha hormona de leptina. Pero va a ser tanta, en determinados momentos va a ser tanta, que va a llegar tanta a nuestro cerebro, que nuestro cerebro va a generar tolerancia y ya no le va a funcionar este interruptor. ¿Han visto los programas de personas con sobrepeso? Esos programas que vemos gente de 300 kilos, de 400 kilos, que dice que no puede parar de comer. Está comiendo, 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 comiendo. Y esta hormona tiene también algo muy interesante. Va de la mano con nuestra hormona de la serotonina. La serotonina nos produce felicidad. Las personas empiezan a relacionar la felicidad con la comida. Y solamente cuando están comiendo se sienten felices. Y es por eso que esta hormona deja de funcionar y no apaga el hambre. Y solo las personas se sienten felices si están comiendo y comiendo y comiendo.
nuestro cerebro empieza a generar esa resistencia a la leptina y es por eso que nosotros no paramos de comer. Pero también hay otra situación. También está relacionada con la falta de sueño, cuando las personas no duermen lo suficiente. Por eso cuando nos desvelamos mucho, nos da por estar comiendo. Yo les he mencionado, yo me desvelo bastante, ni les digo cuánto dormí anoche, pero eso hace que tenga hambre. Estaba yo estudiando y me dieron ganas de comer algo. Y mi muchachito que está lindo me dice, ¿quieres un café? Sí. Y me tomé mi cafecito con galletas. Pero eso tiene que ver con esta hormona. A falta de sueño, deja de funcionar correctamente. Esta es una de las hormonas más importantes que nosotros tenemos que regular. El día de hoy ya no nos va a dar tiempo de extendernos un poquito más acerca de este tema, pero quiero que analicen conmigo este dato que está muy interesante, que tiene que ver con lo que nosotros vamos a hablar más al ratito, porque nosotros vamos a hablar acerca de los colorantes artificiales, de los suplementos artificiales, lo que hace que le dé color, le dé sabor, etcétera, ¿no? Entonces, miren, muchas veces nosotros tratamos al bajar de peso de utilizar sustitutos del azúcar. O decimos, bueno, en vez de tomarme una coca normal, me voy a tomar una coca de dieta. O voy a empezar a tomar todas las cosas que tengan cero en cuanto a lo que es el azúcar. Noten lo que dice aquí. Los edulcorantes artificiales estimulan el apetito. ¿Cómo? Diversas investigaciones han demostrado repetidamente que las bebidas bajas en calorías y endulzadas artificialmente, junto con otros alimentos de dieta, en realidad tienden a estimular el apetito, aumentar el antojo de carbohidratos, estimular el almacenamiento de grasa y el subsecuente aumento de peso. ¿Dónde se desarrollan las hormonas de la leptina? En la grasa. Entonces, es un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Acumulamos grasa, generamos más leptina, la leptina satura nuestro cerebro, crea resistencia y no logramos bajar de peso porque el interruptor no se apaga. Cuando comemos algo dulce, el cerebro libera dopamina y activa nuestro centro de recompensa y placer. Por eso nos gusta el azúcar, porque nos hace sentir bien, aunque sea momentáneamente. Sin embargo, la hormona que regula el apetito, la leptina, también se libera una vez que consumimos una cierta cantidad de dulce o de alimentos para enviar eventualmente la señal de que está satisfecho. Estábamos comiendo todo eso que supuestamente no genera ningún efecto dañino en nuestro cuerpo, no nos hace engordar supuestamente, pero no es así, porque el cerebro se le da la señal de que se está comiendo. Pero noten cómo dice, el problema con estos engendros químicos que endulzan sin la presencia de un alimento en sí, que es la recompensa y el placer se activan por el sabor dulce. Pero no hay una señal de la leptina secretada a partir de la presencia de nutrientes para que se desactive. O sea, como nosotros vamos a estar comiendo supuestamente y se va a generar la leptina, pero no se va a apagar porque el cuerpo no va a recibir ningún nutriente. Esa señal que necesita el cerebro para detenerla. Pero no solo esto, aquí hay otra cosa que está muy relacionada con la hormona de la leptina, que esa es otra hormona que también estoy segura que no conocíamos. La hormona de la grelina. Y hagan de cuenta que son, digo yo, son amiguis, así se lo estuve explicando a mi esposo, son amiguis, van de la mano. La leptina y la grelina. ¿Qué es lo que hace la grelina? Hace lo contrario de la leptina. La grelina se secreta en el estómago y es una hormona que es lo que nos pide comer. Quiero comer, quiero comer.
Entonces, si se fijan, aquí tenemos el círculo de lo que estoy hablando. La grelina, que está en el estómago, le dice al cerebro, tengo hambre. Por eso dice aquí, hace el equilibrio de hambre y saciedad. ¿Qué dice el estómago? Tengo hambre. Y empieza a gruñir. Secreta hormona de grelina. Se lo manda al cerebro, el hipotálamo empieza a funcionar y entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona empieza a comer. Pero ¿qué pasa con la leptina si no está funcionando bien? Se activa el interruptor del hambre, pero este no se desactiva. Sí, no no tengo a nadie ahorita que se ve que quiere entrar. Ah, ¿le pueden decir que se sale, que trate de volver a entrar, a ver si lo logro ver? Ay, potis. Sí, perdón. Entonces, la grelina, si esta hormona de la leptina no está funcionando bien, la hormona de la grelina va a seguir pidiendo comida. Y aquí se ve, miren, el tejido adiposo es lo que secreta leptina. Pero fíjense, tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver la otra hormona. Porque al no apagarse el interruptor del hambre, el cuerpo va a seguir pidiendo comida. Ustedes pueden investigar personalmente. Hay muchísima información de la leptina y de la grelina. Busquen sitios oficiales. Si quieren investigar un poquito más, yo les puedo mandar los enlaces para que vean los sitios correctos donde pueden investigar, porque esto es muy importante. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca de que, por ejemplo, hay algo en nuestro cerebro que nos hace comer? Que si abres un paquetito de galletas, algo dentro de ti te dice que te lo tienes que terminar. Si ves un plato de comida súper lleno, algo dentro de tu cerebro te dice que tiene que quedar vacío, que si tienes una olla repleta de comida, no puedes parar hasta que lo termines. Esto es lo que lo provoca, estas dos hormonas. Por eso es muy importante que nosotros las regulemos para que este equilibrio funcione de manera correcta. Se genere el hambre cuando es necesario y se apague cuando la persona ya no necesita más alimento. Y aquí está entrelazada la siguiente hormona, que es la hormona de la insulina. Ustedes saben, ya lo hemos comentado, dónde se secreta la insulina. No es la que nos inyectamos. ¿De dónde viene la insulina? Ahí está el órgano, es el páncreas. Aquí está. El páncreas. Exactamente, el páncreas. Pero ¿por qué es tan importante la insulina? Las personas que tienen problemas de diabetes, problemas de hiperglucemia, incluso los que tenemos hipoglucemia sabemos la importancia de la insulina. Yo les he dicho que, por ejemplo, yo con mi hipoglucemia genero demasiada insulina y llega un momento que me da un bajón de energía porque la insulina lo que hace es sintetizar la glucosa. La insulina está ligada a nuestro metabolismo y está encargada de decirle al cuerpo cuánta grasa debe almacenar. Porque nosotros, al ingerir alimentos, llegan los carbohidratos, generan glucosa, pero la glucosa principalmente se genera en el hígado. Entonces, miren, cuando entra o hay un exceso de glucosa en el cuerpo, es la insulina la encargada de regularla y mandarla para que se transforme en energía y funcione, pero la que no vamos a ocupar la transforma en grasa, ya lo habíamos comentado también, en depósitos de grasa. Cuando el cuerpo necesita mayor energía y se agota la glucosa, saca esos depósitos de grasa y los vuelve a transformar en energía. Es muy importante. Sin embargo, también sucede lo mismo que pasa con lo que estábamos comentando de la leptina. Cuando se genera demasiada insulina, se llega a desarrollar lo que se conoce como la resistencia
a la insulina. Y lo podemos ver cuando una persona tiene resistencia a la insulina porque no puede bajar de peso, tiene descontrolada su glucosa, puede llegar a padecer, por ejemplo, problemas de glucosa alta o hiperglucemia, diabetes tipo 2 y en muchos otros casos enfermedades más graves. Entonces es importante que el páncreas funcione correctamente y que esta insulina también funcione de manera correcta. Es un tema muy extenso. Podemos ver después tratar lo que es la resistencia a la insulina y cómo revertirla. Puede ayudar mucho, bueno, ahorita vamos a ver en cuanto a las recetas para no entretenernos demasiado, pero esto es muy importante, que nosotros entendamos el correcto funcionamiento del páncreas. Y aquí como dato adicional, nosotros lo explicamos en las clases de herbolaria. No todas las personas que tienen la glucosa alta tienen diabetes, no todas. La diabetes no es una enfermedad, es un síntoma, porque lo que existe es hipoglucemia o hiperglucemia. Las personas que están diagnosticadas con diabetes tienen un problema directamente relacionado con el páncreas, por mal funcionamiento del páncreas y porque no se está produciendo suficiente insulina. Y estos principalmente son los que tienen diabetes tipo 1, que mencionábamos que es una enfermedad autoinmune que puede venir desde la infancia, y las personas que tienen esta enfermedad, cuando ya es diagnosticada en estados muy avanzados, ya no duran mucho tiempo. ¿Cuántas personas conocemos que tienen una diabetes diagnosticada de 10, 20 o 30 años? En realidad no es una diabetes, en realidad es una hiperglucemia. Lo que tienen que hacer es controlar los niveles de glucosa en su cuerpo y ayudar al páncreas para que pueda secretar la insulina que se necesita. Pero es un tema muy extenso y también no nos vamos a entretener en eso. Entonces, miren, hasta este momento ya pudimos ver varias de las hormonas que quizás nosotros no habíamos oído hablar de ellas. Estamos hablando de la hormona de la tiroides, la hormona de la leptina, hablamos del cortisol, también hablamos de lo que es la grelina, ahora la insulina. Pero las hormonas que muchas veces nosotros no habíamos relacionado, o más bien relacionamos más o conocemos un poquito más, son las que tienen que ver con nuestros órganos reproductores, lo que nos diferencia a los hombres de las mujeres, lo que tiene que ver con los estrógenos. Eso es muy importante para las personas que están entrando en las etapas de la menopausia, en el caso de las mujeres, o de la andropausia, en el caso de los hombres. ¿Dónde se secretan estas hormonas? También están muy ligadas al sistema endocrino de nuestro cuerpo. Acuérdense, está el cerebro y tenemos hipotálamo, hipófisis, glándula pituitaria, glándula tiroides, glándulas suprarrenales, pero también tenemos en el caso de las mujeres los ovarios, en el caso de los hombres los testículos. El cuerpo y nuestro cerebro va a mandar la señal al hipotálamo para que se produzcan estas hormonas que vemos aquí. Miren, me voy a quitar tantito para que ustedes lo puedan ver. Me quito, ahí está. Aquí tenemos hipotálamo y están estas enzimas. Manda la señal a la hipófisis y entonces la hipófisis manda la señal a lo que es tiroides y se manda la señal a los ovarios. Los ovarios tienen una función muy importante. Ahí se genera lo que es el estrógeno, pero para las mujeres se transforma en lo que nosotros necesitamos, que es la progesterona. ¿Para qué nos ayuda a las mujeres la progesterona? La progesterona nos ayuda a regular nuestros ciclos metabólicos, nuestros ciclos menstruales, ayudan a que nuestra matriz esté en buenas condiciones.
Cuando esto no está funcionando de manera correcta, podemos enfrentarnos a problemas como lo que es la endometriosis, el ovario poliquístico, problemas de cáncer. Y cuando nosotros también nos enfrentamos a estos problemas, dejamos de producir estrógenos y esto se transforma en, perdón, dejamos de producir progesterona y esta, al no producirse, se eleva el nivel de testosterona en nuestro cuerpo. En el caso de nosotras las mujeres, cuando producimos testosterona, en el tema de la mujer, cuando hablamos de esto, yo siempre les digo, observen su cara y malas que ya pasamos de los 40 años. La cara que teníamos cuando teníamos 30 años, la forma de la cara que tenemos ahorita, si ya estamos enfrentándonos a la menopausia, se empieza a poner más gruesa. La voz se nos empieza a hacer más ronca y nos empiezan a salir vellitos, clásico bigotito, y más en esta área del mentón. Y aquí están los pelitos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Que la cera o con las pincitas o depilación láser o no sé cuántas cosas nos hacemos para quitar estos vellitos. Nuestro cuerpo se empieza a hacer más ancho y perdemos cositas importantes, ¿verdad? Que nosotros queremos tener. Pero ¿por qué sucede esto? Porque se eleva el nivel de testosterona en nuestro cuerpo y la testosterona es una hormona masculina. Entonces empezamos a tener rasgos masculinos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que regular la producción de los estrógenos en nuestro cuerpo. En el tema de la mujer, nosotros hablamos de los flavonoides que necesitamos y los flavonoides los podemos encontrar en alimentos como la soya, también en ay, espérame, se me fue, esas bolitas amarillas chiquitas en el fenogreco. El fenogreco es una maravilla en flavonoides. También los estrógenos nosotros los podemos conseguir en productos que ya están elaborados, que puede ser crema, incluso hay inyectados, hay tomados. Lo mejor para los estrógenos femeninos, lo que es la progesterona, es el camote silvestre. Anótenlo por ahí. El camote silvestre tiene otro nombre, pero no me acuerdo. Igual lo pueden encontrar en cremita. Es una cremita que se pone en la piel y eso les da estrógenos. Pero el camote silvestre, investíguenlo por ahí, nosotros lo podemos consumir. Pero hay una manera correcta de consumirlo, porque el camote es un tubérculo y hay un doctor que me gusta lo que dice, que todo lo que es en cuanto a alimentación que se produce de la tierra para abajo, engorda porque tiene mucho almidón. ¿Qué se produce en la tierra para abajo? Las papas, las zanahorias, los camotes, etcétera. Tiene mucho almidón. Entonces tenemos que tener cuidado con estos. Pero en el caso del camote silvestre, va a ser muy bueno que nosotros lo aprendamos a consumir para que ayudemos a las hormonas del estrógeno a que se produzcan en nuestros ovarios. Muy importante acudir al médico para que ellos nos lleven un chequeo de lo que nosotros necesitamos. Posteriormente vamos a tener un tallercito acerca de las hormonas femeninas y cómo regularlas durante ese periodo de la menopausia. Eso en cuanto a las mujeres. Pero ahora en cuanto a los hombres, ¿dónde decíamos que se produce? Bueno, la señal se está mandando directamente a los testículos. Entonces, en los testículos se va a producir lo que es también el estrógeno y se va a producir lo que es la testosterona. Pero cuando esto ya no funciona, baja la testosterona y en el caso de los hombres ocurre lo contrario. Empiezan a perder masa muscular, empieza a incrementárseles el tejido mamario, incluso les empieza a cambiar la voz y se les hace mucho más delgado. Imagínense. Pero ¿por qué nos interesa aprender esto? Porque estas hormonas, cuando no funcionan correctamente, también están ligadas directamente a que nosotros no podamos
perder peso. Las hormonas tienen que estar bien reguladas, porque cuando los estrógenos no se están produciendo en los ovarios, en el caso de las mujeres, y en los testículos, en el caso de los hombres, el cuerpo es tan maravilloso, pero súper, súper maravilloso, que entonces va a buscar la manera de que se produzca. ¿Y dónde se van a producir? En las glándulas suprarrenales, que decimos, ¿en dónde se encuentran? En nuestros riñones. Los riñones tienen funciones fundamentales en nuestro cuerpo, como cuáles: la filtración, la producción de orina, lo que es ayudar a que el calcio se pueda fijar en nuestros huesos, porque ayuda a la asimilación de la vitamina D. Ayuda también a que nuestros huesos estén fortalecidos, que es súper importante porque ahí se genera la sangre. En los huesos, en la médula ósea, perdón, se genera nuestra sangre, tanto los glóbulos blancos como los glóbulos rojos. Ayuda a que lo primero que se empieza a producir, que son como una masa amarilla, por decirlo de alguna forma, es otro nombre, perdón, pero esa producción amarilla se tiene que transformar en blanca, se tiene que transformar en roja. Son células inmaduras. Entonces, la función principal del riñón es para eso. Pero cuando tiene que cambiar su función para que en las glándulas suprarrenales se genere el estrógeno, entonces es como si se desviara o se confundiera. Esta hormona yo no la había escuchado, la DHEA, que de hecho estuve practicando porque tiene un nombre súper difícil. Está muy largo, está difícil de pronunciar, pero es esta: dehidroepiandrostestosterona. Dehidroepiandrostestosterona, que es la hormona DHEA, que no se debe confundir con otro que es el DHA. El DHA no es una hormona, es un ácido graso parecido al omega 3. Y eso es otra cosa. Esta hormona DHEA, dehidroepiandrostestosterona, esto se genera en las glándulas suprarrenales, que es lo que va a ayudar para que se produzca tanto testosterona como lo que es la progesterona para nosotras las mujeres. Va a ayudar con esa producción de estrógenos. Y esta es súper importante en nuestro cuerpo, porque de esta hormona depende esta producción tanto de testosterona como de progesterona, principalmente producida por las glándulas suprarrenales. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la menopausia y a la andropausia, se debe de producir correctamente, porque si no, como ya mencionábamos, en lo que se produce en ovarios y testículos también produce cambios en nuestro cuerpo. A las mujeres le eleva la testosterona y en el caso de los varones se les disminuye. Y en los dos casos podemos enfrentarnos a enfermedades crónicas. Por eso, para que esto funcione de manera correcta, es muy importante que nosotros acudamos al médico. Hay un estudio que solamente le vamos a poner al DHEA una S al final. Y es un estudio, hay que ver, yo estoy investigando y creo que sí se hace ese estudio aquí en México, donde se va a ver la regulación de las hormonas. Incluso hay estudios donde nosotros podemos ver nuestros niveles de leptina, de grelina, de insulina, y eso va a ser bien necesario para que nosotros entendamos si es esto lo que está haciendo que nosotros no podamos bajar de peso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si no tenemos la oportunidad de hacernos de inmediato esos estudios, si no tenemos la oportunidad de ir a ver a un médico endocrinólogo, porque es el que revisa todo esto,
podemos empezar a analizar qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Hacer ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, no sé si, por eso yo siempre digo, hay que abrir el observante y darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Wow, ya tenemos poquito tiempo, pero miren, vamos a hacer este ejercicio y acuérdense, bien importante, tengan una libreta donde empiecen a anotar todos sus avances. Cuando nosotros vamos a comer y tenemos mucha hambre, se está secretando la hormona de la grelina. Tengo hambre. Pero les ha pasado que si toman agua, después ya no quieren comer. O están comiendo, ya empezaron a comer y algo los distrae, que de repente toca alguien a la puerta, tenemos que salir, nos entra una llamada, agarramos el celular, empezamos a hablar por teléfono y de repente ya no tenemos hambre. Porque esta hormona de la leptina se activa y apaga nuestra hambre y ya no podemos comer. Entonces vamos a analizar cuando comemos si esto nos pasa y lo vamos a notar. ¿Cuántas veces nos pasa? O si nos pasa lo contrario, que empezamos a comer y comer y comer y vamos a revisar los factores de estrés. Vamos a revisar cómo está nuestra ansiedad, si tenemos depresión y todo lo vamos a anotar. Tenemos que llevar una bitácora de lo que nos está sucediendo para que de esta forma nosotros entendamos si tenemos un problema o no. Tenemos que revisar nuestra tiroides. ¿Cómo vamos a saber si tenemos un problema de tiroides? Revisando nuestra temperatura. Ese es algo muy interesante. La temperatura del cuerpo tiene que estar alrededor de los 36.5, 37 grados centígrados. Vamos a usar un termómetro. Podemos comprarlos, son muy económicos en la farmacia. Esa es una recomendación que hace Frank Suárez. Te toma la temperatura y la vamos a tomar a diferentes horas del día. Y vamos a revisar si nuestra temperatura sube o baja. Y estos resultados nos van a ayudar a comprobar si tenemos un problema, porque la tiroides regula el metabolismo. Esas son prácticas muy sencillas que nos van a ayudar. Pero ahora, para poder ver si está funcionando bien nuestro cuerpo, tenemos que analizar qué cosas son agresoras para nosotros. Ya nos está ganando el tiempo, por eso voy rapidito, porque habíamos mencionado que en cuanto a la alimentación, que sería el segundo tema, vamos a revisar qué es lo que estamos nosotros comiendo. Ya que les había comentado que íbamos a ver el uso de las etiquetas. Aquí les estoy compartiendo la pantalla. Esta información ustedes la pueden encontrar. Está ahí en los cursos de Carlos Slim. Está en la certificación que tomé de alimentación saludable en la edad adulta. Aquí viene este archivo. Y aquí nos muestra lo que nosotros tenemos que ver en una etiqueta. Pero pasa algo bien interesante con las etiquetas. Estaba viendo que hay muchos permisos y ahorita hay un impuesto que se le pone a los alimentos que está provocando que las personas aumenten su grasa corporal y que las haga engordar o que les provoque una enfermedad cuando tienen exceso de azúcares. Y son etiquetas que nosotros conocemos bien, esos cuadros negros que le ponen que dice exceso de sodio, exceso de no sé qué, y que no sé qué, y que muchas calorías. Pero ya nos está pasando como lo que ocurre con las cajetillas de cigarros. ¿Qué vemos en una cajetilla de cigarros? Cáncer y problemas y muerte y hasta la calaverita. Pero díganme, ¿eso impide que la gente los compre? ¿Qué sucedió con los refrescos, con los panecitos, con los dulces? Están más caros porque se les puso un gravamen o un impuesto mayor, como que para impedir que la gente lo compre. ¿Pero a poco lo dejamos de comprar? ¿Verdad que no? Estamos como los que fuman, que están viendo que les puede dar cáncer en la lengua, cáncer de garganta, cáncer en los pulmones y no les importa. Y no les importa lo que les cueste. Aún así lo compran. Así es que en realidad no se logró el efecto que se quería
con esas etiquetitas negras que le pusieron a los productos. Pero nosotros podemos ser conscientes y empezarlas a revisar. Por ejemplo, aquí en el valor nutrimental tenemos lo que es la cantidad por porción. Esto es bien importante porque nosotros nos dejamos engañar. La cantidad por porción, chequen bien, aquí dice tamaño de la porción, 30 gramos. ¿Cuánto es la porción, por ejemplo, de un paquete de galletas? Son 3 galletas. ¿Cuántas porciones trae un paquete? Aproximadamente 1.9. En el caso de que traiga 6 galletas. Pero si es un paquete grande que trae 30 galletas, esa información solamente va a ser para 3 galletas. Y si nos comemos el paquete completo, hagan la multiplicación de cuánto están comiendo de calorías, de grasas totales, grasa saturada, grasa monoinsaturada, poliinsaturada, ácidos grasos trans, colesterol, sodio, carbohidratos, etc. Entonces, las etiquetas son engañosas porque muchas veces no nos ponen los valores del total, sino solamente de la porción. Y por eso pensamos que no es tanto. Pero hagamos la multiplicación y es ahí donde viene el problema. Valores energéticos. Es lo que expresa una porción, ya sea en gramos o mililitros, y las porciones por envase. Pero también existe esto, las kilocalorías o los kilojoules, joules, que es el contenido energético por porción. Entonces, tenemos que revisarlas. Este archivo, yo creo que se los voy a mandar para que lo lean con calma, por cuestiones del tiempo, pero es muy importante que nosotros revisemos carbohidratos, fibra dietética, proteínas. ¿Por qué? Si volvemos al tema de la leptina, mencionábamos que la leptina se va a activar y se va a desactivar cuando la persona ya tenga saciedad. Pero si lo que nosotros estamos consumiendo son calorías vacías, no le va a llegar al cuerpo la señal de que es un nutriente y que ya recibió lo que necesita. Y la leptina no se va a apagar. Y va a seguir funcionando y la grelina va a ser de las suyas y vamos a seguir teniendo hambre. Aquí se nos pone la cantidad de carbohidratos y las equivalencias. La fibra dietética, que es muy importante la fibra porque eso ayuda con la digestión. Pero cuando es en exceso podemos tener obstrucciones intestinales y tener un efecto contrario. Las proteínas, que son súper valiosas para que nuestros músculos estén sanos. Pero muchas veces las proteínas también no están en la cantidad correcta, porque no son las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Entonces tenemos que revisar esto. Las etiquetas, por ejemplo, también nos hablan acerca de el valor en cuanto a calorías. Y a veces por eso nosotros evitamos cuando vemos que tiene demasiadas calorías. Pero si se trata de algo que es benéfico para nuestro cuerpo, son calorías que nos benefician. De eso ya hablamos la semana pasada. Creo que en la primera clase hablamos de eso, no recuerdo si la segunda. Entonces, es diferente las calorías de los carbohidratos que las calorías de las proteínas. Carbohidratos nos dan energía, las proteínas fortalecen nuestros músculos. Entonces, tenemos que equilibrar lo que debemos comer. Ahora aquí, información complementaria. Tenemos que ver cuánto de lo que estamos consumiendo es orgánico, cuánto es sin azúcar y cuánto está fortificado o adicionado. A veces vemos, por ejemplo, la leche adicionado con vitamina C, con vitamina A, con vitamina D, etcétera, con calcio o con zinc. Entonces, tenemos que ver propiedades nutricionales. Indican una característica del alimento, aporte de energía, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y hay algunos que están reducidos en grasas, livianos de calorías, libres de azúcar, entre otros. Pero el hecho que sean light o que no contengan azúcar no significa que sean saludables.
en la mayor cantidad posible tenemos que ver cosas que nosotros hagamos o que estén verdaderamente reguladas. Los ingredientes. Aquí lo vamos a complementar con lo que yo les mencionaba de lo artificial, porque dice, en los ingredientes nosotros vamos a ver, tomar en cuenta los elementos que componen el producto, ya que regularmente contienen aditivos y saborizantes artificiales para mejorar su aspecto, enriquecer el sabor, conservar el producto y son dañinos para la salud. ¿Como cuáles? Aquí tenemos 3 que vamos a cuidar muchísimo. Por ejemplo, el caso de los tomates, estamos hablando aquí de, por ejemplo, un puré de tomate que puede tener jarabe de maíz de alta fructosa. Acuérdense que la fructosa lo que hace el hígado. Almidón de maíz modificado, sal, ácido acético, condimento, saborizante natural y colorante artificial rojo. ¿Por qué esto nos debe preocupar? ¿Cuáles son los componentes peligrosos que nosotros encontramos en los alimentos? Y aquí nos lo pone de una manera muy sencilla. La industria alimentaria incluye una variedad de sustancias en los alimentos para alargar su vida en el anaquel, mejorar su sabor y va a suplementarlo para hacerlo mucho más atractivo. En el proceso de los alimentos pierde sabor, pierden color. Si nosotros vamos a tomar algo que no tiene color, no es atractivo. Nos llama la atención cuando se ve jugoso, apetitoso. Yo he estado viendo videos, por ejemplo, de cosas que se encuentran en sitios abandonados, en barcos, en aviones, en almacenamientos, y sacan las latitas, sacan las bolsitas de lo que está sellado y almacenado. Me sorprendió ver, por ejemplo, una hamburguesa que tenía, no sé, cerca de 20 años, una hamburguesa procesada de un lugarcito. Cuando lo abrieron, conservaba el color. Incluso la persona lo comió. Latitas que se abren de 50 años y lo que está dentro sigue conservado. ¿Se imagina la cantidad de conservadores que tiene? Que puede hacer que dure 50 años y que la gente lo pueda consumir. Claro, tiene muchísimo más riesgo. Pero todo eso, aparte de ser dañino, algo produce en el cuerpo porque se queda. Mucho de eso se nos queda en el cuerpo y es peligroso, pero vamos a ver por qué es peligroso. Al hacerlo más atractivo, hace que tengamos ese tipo de problemas de salud. Alergias, hiperactividad, fatiga, dolor de cabeza y lo que no queremos oír, diversos tipos de cáncer. ¿Y cómo lo llegan a identificar? Tenemos, por ejemplo, los colores azul, 1 y 2, cáncer. Rojo 3, alteraciones de tiroides. Verde 3, cáncer de vejiga. Amarillo 6, tumores en el riñón y glándulas adrenales. Y nos va a asustar ya ver estos colorcitos. ¿Han visto, por ejemplo, una cajita de cereal que le damos a nuestros hijos? Y tienen estos colores a todo lo que da. Y los niños les fascina porque son colores atractivos. Pero cada que le demos ese tipo de alimentos a nuestros hijos, tenemos que acordarnos de esto. ¿Qué les estamos dando? ¿Y qué les estamos generando? Claro que no vamos a crear una psicosis y decir ya no vamos a comer nada, no. No es que al momento de que se lo coman ya se enfermaron, no. Es la acumulación de, cuando tenemos la costumbre de comerlo por tiempo prolongado. Yo me asusté con una cajita que dije nunca jamás en la vida y no es comercial. Ahí sí, decídanlo ustedes, hagan la prueba. A mí me gusta mucho, por ejemplo, usar el rico pollo, porque le da un sabor bien rico a las comidas, que ya voy a tratar de hacer mis propios condimentos porque viendo todo esto te hace daño. Pero salió la versión del rico pollo, pero de tomate. Hice yo una sopa, lo compré, hice una sopa, que no me acuerdo si era de fideo o de qué era,
y se pintó súper rojo. Date cuenta que le había puesto un colorante rojo, súper intenso. El sabor estaba muy rico, pero el color estaba muy fuerte. Y aquí tenía a mis sobrinitos, nietos tan chiquititos, y siempre que vienen, no que venían, ya no vienen, les llevaba algo de comer, les ofrecía algo. Y el niño más grandecito no se lo quiso comer. Y lo vio y preguntó, ¿qué es eso? 4 añitos. ¿Qué es eso? Es sopa, pruébala. Ni siquiera la quiso probar. No, no, eso no, porque el color no le gustó, estaba demasiado intenso. Lo agarré con los dedos, el cuadrito, y se me pintaron los dedos. ¿Qué pasará con nuestros órganos? De eso quiero investigar un poquito más sin echarle tierra a esos productos, pero los colorantes artificiales tienen ese efecto. Si pintan nuestros dedos, ¿qué pasará con nuestro estómago, nuestros intestinos, etcétera? Entonces, es ahí donde es importante que revisemos. Glutamato monosódico. Pasa esto, ya no le ponen glutamato monosódico, sino le ponen estas abreviaciones, así como que tiene MSG. Ah, pues quién sabe, no ha de ser tan malo, pero es esto. Se utiliza para potenciar el sabor de los alimentos y puede encontrarse en todo tipo de alimentos. Se ha comprobado que está relacionado en distintos problemas como daño cerebral, obesidad, asma, afección al hígado, problemas de aprendizaje, dolor de cabeza y enfermedades del corazón. Sí, están haciendo una pregunta, a ver, déjenme la checo. La maruchan. Uy, hablemos de la maruchan, que de verdad es algo que es sabrosa con su limoncito y su chilito piquín, pero wow, es muy mala. Eso es muy malo para el órgano. Una vez que te la coman, así como que por un gustito, pero hay gente que lo acostumbra muy seguido. Muy bien, gracias por el comentario. Entonces decíamos, daño cerebral, obesidad, asma, afección del hígado, problemas de aprendizaje, dolor de cabeza y enfermedades del corazón. Glutamato monosódico. Revisen las etiquetas y vamos a ver cuántos de los productos que tenemos en la alacena lo contienen. Conservadores artificiales. ¿Para qué se utilizan? Evitan el moho, botulismo y otras bacterias. Sin embargo, están relacionados con desarrollo del cáncer, cambios hormonales, daño en el hígado y en el sistema nervioso y la hiperactividad. ¿Cómo se nos presentan? Y aquí están todos los nombres, miren. Así es que tenemos que revisar este tipo de conservadores. Si nosotros preparamos algo, podemos utilizar, por ejemplo, el citrato, ay, se me fue el nombre, es un citrato de vitamina C. También podemos utilizar la vitamina E, que es un excelente conservador, y hay muchos otros. En las clases, por ejemplo, de la elaboración de cosméticos, elaboración de gomitas, elaboración de algunos alimentos, ahí vemos los diferentes conservantes que podemos utilizar que no son tan dañinos para la salud. Pero estos que nosotros vemos aquí, sí. Saborizantes artificiales. Hay algunos que son muy parecidos a lo que es el original, sabor original. Pero estos saborizantes pueden dañar el cerebro y el sistema nervioso, pueden provocar cáncer, náuseas, mareo, dolor de cabeza, asma y alergias. Jarabe de maíz de alta fructosa. Ahorita que estaban hablando de la maruchan, aquí están, miren. El jarabe de maíz lo encontramos en los panes. Hay que aprender a hacer pan de masa madre. Muy bueno. Cereales, barras de desayuno, embutidos, yogures, refrescos, sopas y condimentos. Acuérdense, la alta fructosa llega directamente al hígado, nos puede provocar hígado graso y también nos puede provocar problemas de cirrosis hepática. Está asociado con dolores de cabeza, mareo, asma y alergias. Y hablando de los edulcorantes artificiales, ya comentábamos eso, que aparentemente nos ayudan porque no estamos tomando azúcar,
supuestamente va a disminuir nuestra glucosa, pero sucralosa, sacarina, aspartame, acesulfamo K, neotame, todos estos, aunque contienen menos calorías, tienen impacto en el metabolismo, daño cerebral, cáncer, migraña, alucinaciones y mareos. ¿Qué es lo que decíamos en la clase de trofología? Mejor me voy a cambiar de planeta porque ¿qué voy a comer? Hay que aprender a comer. Eso es lo importante. Ahora, grasas trans o hidrogenadas. Aquí el asunto tiene que ver con la temperatura. Podemos investigarlo porque ese es un tema muy extenso. Aquí tenemos la mantequilla, tenemos el aceite vegetal y la margarina. Definitivamente elimine la margarina de su vida. En los estudios podemos ver que la margarina se utilizó para el ejército. No recuerdo muy bien porque no lo tengo aquí anotado, mejor anotar, pero recuerdo que cuando estudié en los cursos de trofología se mencionaba que es químico, es sintético, no es de origen animal como la mantequilla. Y se generó para que pudieran llevárselos los soldados a la guerra para que les durara mucho tiempo. La mantequilla se echa a perder más rápido, la margarina no, por esos componentes que tienen enlaces trans, que de hecho cambian con la temperatura. Están compuestas por hidrógenos, carbonos unidos por enlaces, que al calentarse a una temperatura de más de 100 grados centígrados se rompen, dejando libres los hidrógenos. A eso se les llama radicales libres, que al consumirlos causan un desequilibrio energético que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer. ¡Wow! Por eso hay tantos casos de cáncer. Entonces, leer las etiquetas es súper importante. Tenemos que evitar alimentos procesados como galletas, pasteles, empanadas fritas, papas fritas, productos congelados, aceite reutilizado para cocinar, donas, entre otros. Incluso, por ejemplo, el aceite de oliva, muchas veces cocinamos con aceite de oliva, pero a cierta temperatura cambia la composición. El aceite de coco, todos los aceites. Se recomienda más utilizarlos en frío en algunas ocasiones. Entonces, ya no nos va a dar tiempo de hablar de la desintoxicación, pero les voy a mandar varios videos al WhatsApp para que vayan viendo cómo vamos a poder desintoxicarnos de todo esto. Les mandé acerca del perejil, pero hay varias cosas que nosotros podemos hacer para lograr una buena desintoxicación en nuestro cuerpo. Sí, el yogur contiene almidón, sí, además de la lactosa, además de muchas cosas. Vamos a buscar productos naturales como la kombucha, como el kefir para hacer yogur natural, lo que es el tepache también, el pozol fermentado, masa fermentada que utilizan en el sur también es muy bueno. En el área de Guadalajara y en el centro de México se utiliza una bebida fermentada a base de masa que es, no me acuerdo, a ver María Eugenia, si te acuerdas cuál es, que se le pone nieve de limón. Ay, no me acuerdo. Tejuino. El tejuino. El tejuino también es un fermento muy bueno. El tepache también es un fermento muy bueno. Entonces, el vinagre de manzana, hay que aprender a hacer un vinagre de manzana orgánico, súper fácil. Yo sigo en internet, en YouTube, a a una muchacha que se llama La Fermentista. Y ahí encuentras recetas para hacer muchísimas cosas como el kimchi, muchas cosas que hacen los japoneses y los chinos que son a base de fermentos que son muy buenos. Y todo eso nosotros lo podemos empezar a investigar y a buscar para poder sacar los componentes más importantes. Ya no me va a dar tiempo de explicarles lo de la desintoxicación, se me quedó pendiente la vez pasada, pero aquí les voy a mandar, ahora entrar un poquito menos. Es importante para todos que entremos a los cursos, muy importantes. Entonces, como favor, bueno, ahorita vamos a detener aquí la clase y les voy a pedir un favor muy especial. Entonces, el día de hoy hablamos acerca de las hormonas,
de la función de las hormonas. Les voy a mandar unos archivos detallándolo un poquito más, pero para poderlo regular, importantísimo hacerse estudios y ir al médico. Revisar las etiquetas porque muchas de las cosas que comemos por la rapidez, porque es más fácil comprarlo hecho, porque es más fácil abrir una lata o abrir un paquete que hacerlo nosotros mismos. Pero eso a la larga causa daños muy severos en la salud. Entonces, con eso concluimos nuestro primer mes de cambiando hábitos. Muy importante cambiar nuestros hábitos si queremos mejorar nuestra salud. Así es que detenemos aquí la grabación.